En una tarde fría, el invierno arroja su manto helado sobre la ciudad, envolviéndola en una atmósfera de melancolía. Kira, una mujer de rasgos marcados por la vida, caminaba por las calles silenciosas, su aliento visible en el aire cortante. Sobre sus hombros pendía el peso de la vida cotidiana, una carga que llevaba con la resignación de quien hacía tiempo que había renunciado a buscar la alegría. La pálida luz del sol se filtraba a través de las densas nubes, proyectando una suave sombra sobre el rostro de Kira. Su mirada, normalmente perdida en pensamientos distantes, fue captada momentáneamente por una figura que destacaba en el monótono paisaje. Un joven de presencia magnética, apareció frente a él como una figura onírica, interrumpiendo la monotonía de su viaje. Su cabello oscuro caía sin pretensiones sobre su frente y su sonrisa, aunque sutil, irradiaba una energía juvenil que parecía desafiar el cruel invierno. «Hola», dijo, rompiendo el hielo que envolvía la tarde. Kira, inicialmente sorprendida por el acercamiento, se encontró rodeada por un aura de calor que parecía derretir la rigidez de su existencia. «Hola», respondió ella, sin darse cuenta de que su voz llevaba un aliento de vida olvidado hace mucho tiempo. Comenzó una conversación informal y, mientras intercambiaban palabras, una llama latente cobró fuerza en el corazón de Kira. Con su perspicacia, notó algo escondido en los ojos de Kira, una chispa de descontento que no podía ocultarse. La vida aparentemente estable de Kira, enterrada bajo las capas de la vida cotidiana, anhelaba algo más. El encuentro, inicialmente trivial, resultó ser un punto de inflexión en la vida de ambos. Intuitivo y cautivador, captó la atención de Kira de una manera que ella misma no podía entender. La conversación fluyó como un río rompiendo las barreras del tiempo, llevando consigo secretos que, hasta entonces, solo habían sido susurrados en los rincones más oscuros de sus mentes. Con ojo perspicaz, descifró entre líneas el discurso de Kira. Su vida matrimonial, hasta entonces considerada una narrativa monótona, estuvo a punto de ser reescrita. A veces la monotonía de la vida nos envuelve como una manta asfixiante, comentó mirándola a los ojos con una intensidad que trascendía las palabras. Kira, perdida en las profundidades de su mirada penetrante, sintió como si estuviera leyendo no solo sus palabras, sino también su alma. El viento helado no parecía rival para el calor que irradiaba entre ellos. Kira, atrapada entre el pasado monótono y un futuro incierto, se vio tentada por una promesa implícita en ese encuentro inesperado. El sol, que ahora se hunde en el horizonte, arroja tonos dorados sobre la escena urbana. El encuentro casual se había convertido en una encrucijada donde aguardaban decisiones desconocidas, como sombras indecisas en la creciente oscuridad. La fría tarde fue testigo del despertar de algo largamente dormido en Kira, mientras el destino, silencioso e impredecible, comenzaba a trazar los contornos de una historia que, hasta entonces, solo existía en lo más recóndito de los sueños más profundos. A raíz del inesperado encuentro, Kira, una mujer cuyos días antes estaban teñidos de monotonía, se embarcó en un viaje inexplorado que la llevó a tierras inexploradas de pasión y placer. El catalizador de este despertar, se convirtió no solo en el autor sino también en el protagonista de una historia que se desarrolla en las sombras de lo prohibido. La lujuria y la emoción de la traición se entrelazaron como sombras danzantes en la oscuridad, creando una compleja red de placer efímero. Kira, una vez resignada a una vida contenida en los límites de lo aceptable, se vio envuelta por una sensación prohibida que la liberó de lo mundano. «Me hace sentir viva», susurró Kira, sus palabras llenas de una mezcla de deseo y culpa. El maestro de las emociones prohibidas, respondió con una sonrisa que trazaba las líneas de un compromiso silencioso. La llama que ardía entre ellos, alimentada por el secreto, era como una estrella fugaz en el vasto cielo nocturno, destinada a desaparecer, pero brillante mientras durara. Los encuentros furtivos y las miradas cómplices se convirtieron en la realidad clandestina que ambos compartían, una existencia paralela al mundo que conocían. Con cada encuentro, un escape temporal de las cadenas que aprisionaban a Kira en su vida diaria. Las noches de pasión prohibida eran como capítulos de una historia audaz que se desarrollaba bajo la niebla del secreto. El calor de sus cuerpos entrelazados contrastaba con la frialdad del mundo exterior, creando una realidad que les pertenecía solo a ellos. Kira, todavía atrapada entre las convenciones sociales y el impulso del deseo, cuestionó la validez de este nuevo mundo que ahora estaba explorando. Cada toque, cada susurro, era un fragmento de una ilusión que, aunque magnífica,
estaba destinada a desmoronarse como un castillo de arena ante las implacables olas del tiempo. La efímera felicidad que encontró en los brazos de estas fue un bálsamo para un alma hambrienta de emociones intensas, pero sabía que ese éxtasis era pasajero. Cada beso robado, cada palabra susurrada, solo añadía capas a su tumultuosa existencia. Las sombras de la traición comenzaron a extenderse más allá de los confines de la habitación del hotel donde se encontraban. El peso de la culpa, un fantasma silencioso, se cernía sobre Kira como una nube oscura, oscureciendo la momentánea ilusión de felicidad. El vórtice de pasión que los envolvía estuvo a punto de succionar a Kira hacia un abismo del que no había retorno. Esto no puede durar para siempre, murmuró Kira en un momento de lucidez, mientras yacían uno al lado del otro, envueltos por la tenue luz de la habitación. Estas, al darse cuenta de la verdad contenida en estas palabras, mantuvo el silencio que flotaba entre ellos. El capítulo de la llama prohibida, como todo lo ilícito, estaba destinado a extinguirse. La belleza momentánea que Kira había encontrado en las garras de la traición estaba empezando a oscurecerse por la inevitabilidad de la decadencia. La pasión que los unía era un fuego abrasador, pero como toda llama descontrolada, amenazaba con consumir no solo lo que los rodeaba, sino también la esencia misma de Kira. Esta se vio cada vez más enredado en las encantadoras redes que Kira tejía a su alrededor. Bajo el hechizo de la pasión prohibida, comenzó a concebir planes para trascender los límites de la clandestinidad y crear un espacio donde su relación pudiera florecer sin restricciones. Mi amor, ¿por qué no alquilamos un apartamento? Un lugar propio, donde podamos vivir estos momentos sin miedo, susurró Kira, mientras trazaba círculos imaginarios en el pecho de su joven amante. La propuesta flotó por el aire cargada de anhelos y anhelos, pero todavía enredado en las preocupaciones del mundo real, resistió el llamado de la tentadora oferta. La sombra del miedo se cernía sobre él, oscureciendo la visión de un futuro que iba más allá de los límites de los encuentros furtivos. Kira, sabes que esto es peligroso. Hay que tener cuidado, no podemos arriesgarlo todo por un capricho del destino, respondió intentando disipar las nubes que se cernían sobre la tentadora propuesta. Los ojos de Kira, sin embargo, reflejaban una determinación que no podía disuadirse fácilmente. Amor mío, el miedo nos impide vivir plenamente. No podemos seguir exprimiendo nuestra felicidad en breves instantes. Merecemos más, argumentó, con una mirada que transmitía una mezcla de deseo y desesperación. La vacilación de era como una sombra que se extendía sobre el terreno fértil de posibilidades inexploradas. Reflexionó sobre los riesgos, las consecuencias que tal paso podría acarrear, pero la seducción del deseo ya había echado raíces profundas. Se sentía dividido entre la racionalidad que exigía prudencia y la pasión que anhelaba la libertad. Kira, a su vez, presionó suavemente, como si intentara desatar los grilletes que lo mantenían atado a una realidad monótona. La narrativa de esta tentadora oferta pinta un cuadro en el que los personajes se ven obligados a navegar por las aguas turbulentas de decisiones difíciles. La promesa de un apartamento, un refugio para sus encuentros, agita las aguas de su existencia, desencadenando una serie de acontecimientos que llevarán la historia a territorios desconocidos. Los días que siguieron estuvieron marcados por la creciente tensión entre el miedo y el deseo, mientras Kira y luchaban con las cadenas que ataban sus vidas. El tentador capítulo de oferta allana el camino para un viaje más intenso, donde los personajes tendrán que enfrentarse no solo a desafíos externos, sino también a los conflictos internos que amenazan con consumirlos. A medida que la relación entre Kira y florecía, los cimientos comenzaron a resquebrajarse, revelando grietas que podrían amenazar el edificio construido sobre el terreno inestable de la pasión prohibida. El cuarto capítulo descubre los secretos que acechan en las sombras, proyectando una sombra más oscura sobre el intrincado tejido de sus vidas entrelazadas. En una noche en la que la luna se escondía detrás de nubes inquietantes, envuelto en un manto de vulnerabilidad, compartió su carga financiera con Kira. Estoy pasando por un momento difícil, Kira. No puedo permitirme el lujo del próximo semestre en el instituto, confesó, sus palabras resonaron en el pesado silencio de la habitación. El aire estaba cargado de tensión cuando Kira, atormentada por la compasión y el deseo de mantener viva la llama de la pasión, tomó una decisión impulsiva. Yo pagaré tu semestre, No te preocupes, estaremos juntos en esto, declaró, sin considerar las implicaciones de su impetuoso gesto. El secreto financiero fue revelado,
pero en el fondo de esta revelación se encuentran semillas de conflicto. Kira retiró dinero de la cuenta conjunta que mantenía con su marido, acción que trascendió las barreras éticas y ensombreció la integridad de sus decisiones. El narrador, al observar esta intrincada danza de secretos y sacrificios, delinea las emociones de Kira, que oscilan entre la compasión por estas y la inquietante conciencia de su propia traición conyugal. El cuarto capítulo es una pieza crucial del rompecabezas, que añade más complejidad a la trama que se desarrolla. Las páginas de esta historia se convierten en un escenario donde decisiones apresuradas dan forma al destino de los personajes. La tormenta que se forma en el horizonte augura desafíos más intensos, y el narrador, con su perspectiva lejana, se sumerge en las aguas turbias de una narrativa llena de consecuencias inesperadas. Las sombras de la tragedia se proyectan sobre el quinto capítulo de esta densa historia, envolviendo a los protagonistas en un velo de desesperación y compasión. El que una vez se presentó como el joven seductor, revela un capítulo oscuro de su vida, dejando a Kira atrapada en una intrincada red de emociones y sacrificios. Una tarde gris, le contó a Kira la devastadora noticia: su madre estaba gravemente enferma y luchaba contra una enfermedad despiadada. El narrador, con su perspectiva imparcial, fue testigo de la angustia que envolvió a estas mientras pronunciaba palabras que resonarían en los pasillos del destino. Mi madre se está muriendo, Kira. Es una enfermedad terminal y estoy desesperado. No sé qué hacer, confesó, mientras sus ojos reflejaban la tormenta que azotaba su alma. Afuera el viento susurraba lamentos, como si el universo, cómplice silencioso, compartiera el dolor que se estaba desarrollando en ese momento. Movida por una compasión que trasciende los límites de la razón, Kira tomó una decisión que sellaría su destino. Usaré mis ahorros para ayudar. No podemos dejar que tu madre sufra, afirmó sin dudar, ajena a los hilos invisibles que, una vez tirados, desencadenarían una tragedia inevitable. Las palabras fluían como lágrimas, cada una con una seriedad que pesaba en el aire. El narrador, maestro de la palabra, pintó la escena con pinceladas melancólicas, revelando la trágica belleza de gestos altruistas teñidos con los colores oscuros de la muerte inminente. Los personajes, ahora marcados por el peso de la tragedia, se enfrentan a una encrucijada en la que las decisiones están impulsadas por fuerzas mayores. Estas y Kira, unidos por vínculos frágiles y complejos, se ven arrojados a un laberinto de desesperación, donde la compasión se entrelaza con el destino de maneras impredecibles. En un trágico giro de los acontecimientos, ésta se encontró ante una encrucijada inevitable: irse para cuidar a su madre enferma o quedarse, sellando el destino de Kira y el suyo propio. Este sexto capítulo desvela una narrativa en la que la vida, a menudo despiadada, exige sacrificios dolorosos. No tengo elección, Kira. Mi madre me necesita ahora más que nunca, dijo y la gravedad de sus palabras resonó en el corazón de la mujer que se encontraba perdida en una encrucijada de emociones complejas. La ciudad, que alguna vez fue escenario de encuentros furtivos y pasiones prohibidas, vio a dejar atrás las huellas de un romance fugaz. El viento, silencioso compañero de tantos secretos, susurraba despedidas que resonaban por las calles vacías. El narrador, maestro en el arte de expresar los matices del alma humana, captó la melancolía de la inminente partida. Kira, mirando a los ojos, vio la sombra de la inevitabilidad. Ve, cuida de tu madre. Estaré aquí cuando regreses, prometió, con su voz temblorosa haciendo eco de la resignación de alguien obligado a aceptar lo ineludible. El apartamento, ahora marcado por la ausencia de era una cápsula del tiempo donde aún flotaban los ecos de risas y suspiros. Kira, enfrentada a la soledad, intentó volver a la normalidad, pero la sombra de apareció como un espectro, persiguiéndola en todo momento. Las estaciones cambiaron, pero el dolor persistió, una constante en la vida de Kira. El narrador, experto en construir escenarios emocionales, describió el paso del tiempo como un lamento silencioso, donde las paredes del departamento se convirtieron en testigos mudos del amor perdido. El destino, a menudo impredecible, tejió un nuevo capítulo en la vida de Kira, cuando su inesperado regreso reveló una escena que desencadenaría un torbellino de emociones. Este séptimo capítulo desentraña la compleja trama que se desarrolla tras la partida de Al abrir la puerta, el corazón de Kira fue invadido por una mezcla de esperanza y ansiedad. El narrador, hábil para transmitir la tensión en el aire,
describió la atmósfera del apartamento como una partitura a punto de tocar una nota disonante. Estas, ajeno a la presencia de Kira, estaba en compañía de una joven. El narrador, un maestro en revelar detalles sutiles, destacó las expresiones del rostro de Kira mientras absorbía la realidad ante sus ojos. Estas, ¿quién es ella?, cuestionó Kira, su voz resonó por la habitación como un eco doloroso. Las palabras, llenas de una mezcla de tristeza e indignación, fueron como flechas que atravesaron el silencio. La mujer, aún desconocida para Kira, permaneció en silencio, pero su mirada reveló secretos no expresados. El narrador, en un baile de palabras, capturó la creciente tensión entre los personajes, mientras la verdad esperaba ser revelada. Estas, ante la inesperada presencia de Kira, dudó antes de responder. Kira, ella es Marina, mi hermana, murmuró, las palabras llenas de una verdad que Kira se resistía a aceptar. La revelación, como una espada afilada, atravesó el corazón de Kira. El narrador, experto en explorar las complejidades del engaño, pintó la escena como una tragedia en cámara lenta, donde la comprensión tardía se desarrollaba con crueldad. Entonces, ¿me mentiste, estas? Tu madre enferma, las lágrimas, todo fue un engaño, acusó Kira, su voz resonó por los pasillos del apartamento como un lamento triste. Estas, ahora despojado de su máscara de inocencia, se enfrentó a la mirada furiosa de Kira. La narrativa, como un río embravecido, fluyó entre emociones contenidas y palabras no dichas, mientras los personajes navegaban por las turbias aguas de la traición. La narrativa, como una tormenta que se acerca, se desarrolla en este octavo capítulo, donde la furia y la desilusión convergen en un enfrentamiento explosivo entre Kira y estas. El ambiente del apartamento, ahora saturado por la tensión de la revelación anterior, se convirtió en el escenario del inminente enfrentamiento. La capacidad del narrador para plasmar emociones en palabras transforma cada interacción en un espectáculo teatral, donde caen las máscaras y se revela la verdad desnuda. ¿Cómo te atreves a mentirme, estas? Toda la historia de tu madre, las lágrimas, fue todo mentira, acusó Kira, su voz resonó en las paredes del apartamento. La ira, intensa como un fuego incontrolable, ardía en sus ojos. Estas, a su vez, se enfrentó a la tormenta de palabras de Kira con una mirada sombría. Necesitabas entenderlo, Kira. No podía decir la verdad. Marina es mi media hermana, pero no quería que supieras nada de ella. Toda la situación se salió de control. El narrador, experto en transmitir la tragedia de la situación, describió a los personajes como piezas de un juego tumultuoso, donde las emociones chocan como olas turbulentas. La discusión, como un duelo verbal, escaló rápidamente. Se lanzaron acusaciones, palabras cortantes llenaron el aire y las emociones, ahora fuera de control, bailaron en el abismo entre el amor y el odio. Kira, incapaz de contener la tormenta interna, dio un paso atrás y sus ojos brillaron con chispas de desesperación. Confié en ti, y me traicionaste. No puedo soportar esto más. El narrador, sensible a los matices emocionales, teje la trama con una melodía triste, mientras Kira, vencida por la furia y los celos, da media vuelta y sale del apartamento. El sonido del portazo resonó como un golpe final, sellando el destino de un amor que una vez floreció en la traición. Solo en la penumbra del apartamento, vio a Kira desaparecer en el pasillo. Su rostro, marcado por la culpa y el dolor, reflejaba la devastación de una relación que se desintegraba ante sus ojos. La densa e impredecible trama se desarrolla en el 9º capítulo, donde las vidas de Stas y Kira chocan de una manera trágica e ineludible. La narración comienza con Stas, el protagonista atormentado por sus propios demonios, deambulando por las oscuras calles de la ciudad. Sus pensamientos, un torbellino de arrepentimiento y desesperación, hicieron eco en las palabras no dichas del narrador. Stas estaba perdido en las sombras de la ciudad, un laberinto de arrepentimientos y elecciones equivocadas. La noche, cómplice silenciosa de sus penurias, fue testigo de la agonía de un hombre a la deriva. Mientras tanto, Kira, la víctima involuntaria de la tormenta que se avecinaba, estaba inmersa en sus propios reflejos. Su corazón, ahora fragmentado por las traiciones y las acusaciones, clamaba por una redención que parecía cada vez más lejana. La narrativa se mueve entre los mundos internos de los dos personajes, creando una tensión palpable que anticipa lo inesperado.
Perdido en sus sombras, apenas nota la figura que se acerca, dispuesta a alterar el curso de sus destinos. El enfrentamiento violento, como una colisión cósmica, se produce de forma abrupta. La narrativa transmite la violencia del momento de forma visceral, pero al mismo tiempo, con una melancolía que flota en el aire. Un puñetazo sonó en la noche, un encuentro feroz entre dos destinos entrelazados. Kira, que nunca había imaginado que su camino se cruzaría nuevamente con el de estas, se encontró atrapada en una pesadilla que se desarrollaba ante ella. El narrador, con su magistral habilidad, capta la silenciosa angustia de Kira, testigo involuntario de un terrible incidente. Las palabras fluyen como una sinfonía trágica, cada frase cargada de emoción contenida. La historia, ahora sumergida en la oscuridad de lo inesperado, deja a los lectores ansiosos por el siguiente capítulo. El destino de esta Kira, intrincadamente vinculados por decisiones irrevocables, espera ser desentrañado en medio de la oscuridad de la melancólica narrativa que se está desarrollando. Nikolai, el marido traicionado que carga con la carga de verdades dolorosas, se enfrenta a la oscura realidad que rodea a Kira y estas. Sus pasos decididos resuenan en el pasillo, un eco fúnebre que anticipa la tragedia inminente. La narración, arraigada en la tensión acumulada, describe el explosivo enfrentamiento entre Nikolai y estas. Las palabras, llenas de ira reprimida y desesperación, fluyen como un río turbulento a punto de desbordarse. Los ojos de Nikolai, espejos de su alma atormentada, se encontraron con los de estas. No fueron solo palabras las que chocaron en ese momento, sino destinos que chocaron como estrellas a punto de extinguirse. Estas, consciente de la gravedad de sus acciones, afronta la tormenta inminente con valentía resignada. La narrativa resalta la complejidad de sus emociones, mientras se encuentra enredado en una red de traiciones y mentiras que él mismo ayudó a tejer. El golpe fatal, como un rayo que atraviesa la oscuridad, llega en un instante de irrevocable desesperación. La narración describe la escena con una crudeza melancólica, captando la esencia trágica del momento. El sonido del impacto reverberó en el silencio opresivo. El destino de estas, sellado de un solo golpe, convirtió la habitación en un escenario de desolación. Nikolai, con las manos manchadas por la tragedia, contempló el amargo precio de la verdad. La revelación de la trágica muerte de estas arroja una sombra aún más profunda sobre la narración. El narrador, como un observador impersonal, perfila los destinos entrelazados de los personajes, revelando la verdad que se esconde detrás de la fachada de normalidad. La muerte de estas, como una sentencia irrevocable, resonó en los pasillos del destino entrelazado de Kira, Nikolai y estas. Una compleja red de traiciones y mentiras se desarrolló ante ellos, revelando lo efímero de las elecciones que dieron forma a sus vidas. La oscuridad se cierne sobre Kira y Nikolai, enredándolos en un oscuro dilema que exige decisiones imposibles. El capítulo 11 comienza con la narración contemplativa de sus almas atormentadas, mientras enfrentan las implacables consecuencias del destino que ellos mismos forjaron. El apartamento, ahora inmerso en una pesada quietud, fue testigo del pacto silencioso entre Kira y Nikolai. La verdad, escondida en las sombras de lo innombrable, se cernía sobre ellos como un espectro indomable. Juntos, deciden ahondar aún más en el abismo de las mentiras, eligiendo ocultar el cuerpo de estas como si estuvieran enterrando su propia conciencia bajo capas de secretos. La narración, rica en detalles melancólicos, describe la tensión creciente mientras llevan a cabo este acto desesperado. Cada movimiento estaba impregnado del conocimiento de que la línea entre la cordura y la locura se estaba desdibujando. El cuerpo de estas, ahora escondido en el frío abrazo del refrigerador, se convirtió en el símbolo tangible de sus elecciones irrevocables. Mientras se enfrentan las consecuencias inmediatas, Kira y Nikolai comienzan a descubrir oscuros secretos de su pasado, como si abrieran un libro antiguo que revela historias olvidadas hace mucho tiempo. Las palabras de los personajes, llenas de dolor, resuenan a través de las páginas. Nikolai, con la voz llena de amargura, murmuraba sobre las decisiones tomadas y los destinos sellados. Kira, con los ojos marcados por la culpa, afrontó el abismo de su propia traición, preguntándose si el precio de la mentira no habría superado ya cualquier supuesta recompensa. El narrador, imparcial y distante, teje la narración en un tapiz de sombras, retratando la caída de los protagonistas en un abismo moral y emocional. Las palabras reflejan la inevitabilidad del castigo que se cierne sobre ellos. Al ocultar el cuerpo de estas,
Kira y Nikolai descendieron a los abismos más profundos de sus almas. La mentira, ahora una sombra omnipresente, susurró promesas ilusorias de alivio mientras tejía los hilos de sus inexorables destinos. La ciudad, indiferente al drama que se desarrollaba detrás de escena en las vidas de Kira y Nikolai, continuó su curso. Pero para la pareja, cada paso adelante era un acto de la farsa en la que se había convertido su existencia. La narración, impregnada de una melancolía ineludible, destaca el intento desesperado de Kira y Nikolai por mantener una fachada de normalidad. El apartamento, ahora escenario del engaño, es testigo de actuaciones meticulosamente escenificadas para ocultar la tragedia que se esconde en su centro. Nikolai, al regresar a casa, murmuraba palabras vacías sobre su día, mientras Kira, con los ojos cansados, respondía con mentiras ensayadas. Cada sonrisa forzada, cada abrazo falso, eran actos en la representación implacable de la farsa en que se habían convertido sus vidas. La ausencia de estas, que alguna vez fue el catalizador de sus traiciones, ahora era el espectro silencioso que se cernía sobre cada interacción. El narrador, distante e imparcial, capta la angustia que impregna cada momento. Las noches se convirtieron en un ciclo monótono de silencios cargados y murmullos susurrados. Kira, mirando la cama vacía, vio los fantasmas de sus elecciones bailando en las sombras, mientras Nikolai buscaba refugio en el alcohol para protegerse de la dolorosa realidad. El secreto, como una sombra traicionera, los consumió poco a poco, convirtiendo cada pequeño detalle en un cruel recordatorio de su propia traición. La narrativa profundiza en la psique de los personajes, revelando las fisuras que se forman mientras intentan sostener la farsa. La casa, ahora más una prisión que un refugio, resonaba con el peso de lo que no se podía decir. La farsa persistía, envolviéndolos en un ciclo interminable de disimulo, mientras la verdad acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Emerger. Emerger. En los días siguientes, una tensión constante envolvió a Kira y Nikolai, como una espesa niebla que oscurece el horizonte de sus vidas. La narración profundiza en los angustiosos dilemas de la pareja, cuya farsa está a punto de desmoronarse. El sol salía y se ponía, pero cada amanecer traía consigo la sombra de una exposición inminente. Kira, ahora cautiva de sus propias decisiones, vio en cada mirada de Marina, la hermana de estas, una posible revelación de su traición. La narrativa, con su tono melancólico, resalta la ironía de cada interacción aparentemente inocente. Cada palabra no dicha se convierte en un peso insoportable, mientras Marina, ajena a la red de mentiras, aparece como una amenaza involuntaria. Nikolai, bajo el peso del secreto, se convirtió en un equilibrista que intentaba mantenerse a cubierto. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora resonaba con susurros y miradas llenas de asombro. La narrativa imparcial revela diálogos cargados de significados ocultos, donde cada palabra intercambiada entre Kira y Marina es como una partida de ajedrez, cada movimiento calculado para evitar la exposición. Kira, en sus interacciones con Marina, viajó por las turbulentas aguas del disimulo. Cada mentira era un intento desesperado de mantener la cobertura, mientras la verdad esperaba en las sombras, lista para emerger como un espectro del pasado. El capítulo se desarrolla en una atmósfera de creciente aprensión, donde los personajes se enfrentan a la posibilidad de que sus secretos sean revelados. La narrativa, como una sinfonía de desesperación, profundiza en sus psiques, revelando el peso insoportable de lo que está por venir. La noche, que alguna vez fue un manto de alivio, se convirtió en el escenario de las pesadillas de Kira. El miedo a quedar expuesto, como un depredador invisible, acechaba a medida que se desarrollaba implacablemente cada capítulo de esta tragedia. En un escenario oscuro, las redes de mentiras comenzaron a desmoronarse, revelando una dolorosa realidad que perseguiría a Kira para siempre. La narrativa profundiza en lo más profundo de su conflicto interno, destacando la erosión gradual de los cimientos de su matrimonio. La casa, una vez llena de risas y promesas, ahora se convirtió en el escenario de una revelación inminente. Kira, impulsada por una insoportable carga de culpa, decidió enfrentar la verdad que tanto temía. La narración describe, de forma melancólica, el viaje solitario de Kira por los pasillos de su propio arrepentimiento. Las palabras no dichas resonaron en las paredes, mientras la verdad esperaba, paciente como una sombra largamente oculta. En amaneceres silenciosos, Kira, envuelta en un manto de autorreflexión, revisó los momentos que la llevaron a este precipicio emocional. Cada paso traicionero,
cada elección impulsiva, se convirtió en una espina clavada en su alma. Los diálogos, impregnados de resignación y arrepentimiento, ilustran la angustia de Kira ante las revelaciones sobre su matrimonio. La narración, como un lamento triste, retrata la desintegración de una unión prometedora. En una confrontación consigo misma, Kira quitó las capas de la fachada que había construido. La mentira, que alguna vez fue un aliado conveniente, se convirtió en un enemigo traicionero que amenazó con consumir lo que quedaba de su integridad. La narración, con sus matices de tristeza, lleva a Kira a través de los escombros de su propia construcción. Cada descubrimiento, cada verdad dolorosa, era un paso hacia la ruina inevitable. Los días se convirtieron en una sucesión de sombras, donde la luz de la verdad amenazaba con revelar todos sus secretos. La narración, como un eco lejano, susurra sobre la fragilidad de las mentiras que tejemos para proteger nuestras ilusiones. A la sombra del remordimiento, Kira era prisionera de la culpa, una sombra que la envolvía y la convertía en una marginada de su propio mundo. La narración revela la agonía silenciosa de un alma atormentada, mientras Nikolai, su marido, luchaba por mantener intacto el frágil velo de las apariencias. La casa, ahora un escenario de melancolía, estaba impregnada de la presencia silenciosa de la culpa de Kira. Cada suspiro era un eco del remordimiento que la consumía, mientras Nikolai, perdido en sus propias sombras, intentaba preservar la ilusión de normalidad. La narración, a modo de sutil lamento, explora los rincones más oscuros de la mente de Kira, donde la culpa se convirtió en una obsesión insaciable. Los diálogos impregnados de tonos sombríos revelan la fragilidad de la vida que construyeron juntos. En las palabras no dichas entre la pareja, la tensión era palpable. Lo que quedaba de la conexión entre Kira y Nikolai eran solo rastros de un amor que había sucumbido a las mentiras. Cada mirada intercambiada era una inmersión en las profundidades de la traición y el dolor. Los diálogos llevan consigo la melancolía de una relación que, un día, floreció con promesas, ahora agoniza bajo el peso de los secretos. La narración, como un murmullo doloroso, resalta las dudas que brotaron, como la mala hierba, en los rincones de las conciencias de ambos. Kira, hundiéndose en una espiral de culpa, vio a Nikolai como un ancla frágil en un océano tormentoso. El matrimonio, que alguna vez fue un refugio, se había convertido en un laberinto de engaños del que no había salida. La narrativa se desarrolla como un intrincado juego de sombras, donde la realidad se confunde con la ilusión. Se explora en detalle el conflicto interno de Nikolai, la lucha por mantener las apariencias mientras la verdad amenaza con desbordarse. En medio de un silencio sofocante, la narración pone de relieve la dualidad de Nikolai, un hombre dividido entre el deseo de preservar su imagen y la urgente necesidad de afrontar la verdad que amenazaba con destruir todo lo que había conocido. En medio de la decadencia de lo que alguna vez fue un matrimonio sólido, el capítulo se desarrolla como una tragedia en cámara lenta, explorando las heridas abiertas y los intentos fallidos de Kira y Nikolai de mantener unidos los restos de su prometedora unión. Las paredes de la casa que alguna vez albergaron la promesa del amor eterno se convirtieron en testigos silenciosos del colapso. El pesado silencio entre Kira y Nikolai fue ensordecedor, cada palabra no dicha resonó como un lamento en el vacío del colapso. Los diálogos melancólicos revelan la desesperanza que impregnaba la vida matrimonial. Las palabras, ahora llenas de resentimiento, resonaron como el sonido lejano de una campana funeraria. Kira, cuya alma estaba sumergida en la culpa, buscó la redención en las ruinas de su relación. Nikolai, a su vez, trató de encontrar significado en los escombros, pero cada mirada intercambiada era un cruel recordatorio de lo que se había perdido. La narración se desarrolla como un cuadro de desesperación, donde los personajes, una vez unidos por el amor, ahora eran extraños en su propia casa. Los detalles meticulosos resaltan los espacios vacíos que se han formado entre ellos, cada espacio es una representación tangible de la ruptura inminente. El dormitorio, que alguna vez fue escenario de risas y promesas, se convirtió en un campo de batalla silencioso. La cama, ahora un monumento a la intimidad perdida, testimonia la soledad de dos corazones que una vez latieron al unísono. El conflicto interno de Kira y Nikolai, la lucha por comprender y aceptar la inevitabilidad de la ruina, se explora con dolorosos matices. En las conversaciones fragmentadas, confesiones y acusaciones se mezclaban, creando una cacofonía de desesperación. El matrimonio, ahora un esbozo desfigurado de lo que había sido, parecía deslizarse hacia un abismo del que no había retorno.
La atmósfera de tensión aumentó cuando Marina, impulsada por una inquietante desconfianza, se encontró con Kira. El encuentro, que había comenzado como una mera casualidad, pronto se convirtió en un escenario de revelaciones y enfrentamientos, desenterrando verdades ancestrales y arrojando luz sobre sombras largamente ocultas. En el ambiente lúgubre de un café silencioso, las dos mujeres se enfrentaron, con las miradas llenas de resentimiento y preguntas no formuladas. Las palabras flotaban en el aire, listas para romper la frágil burbuja de normalidad que habían intentado crear. ¿De verdad crees que puedes ocultarlo todo para siempre, Kira?, preguntó Marina, su voz llena de una mezcla de indignación y tristeza. Las mentiras, las traiciones, todo volverá en su contra. Kira, ante la furia contenida en los ojos de Marina, sintió la presión acumulada por las decisiones que había tomado. Los suspiros fueron audibles mientras ambos intentaban encontrar palabras para expresar la complejidad de emociones que los rodeaban. No puedo creer que hayas arruinado la vida de mi hermano, la de tu propia familia, por un amor ilusorio, continuó Marina, cada palabra como una cuchilla cortante. No tienes idea de las consecuencias que vendrán. La narración se desarrolla como un duelo verbal, donde las heridas del pasado quedan expuestas sin piedad. Diálogos ricos en amargura revelan no solo el dolor del presente, sino también viejas cicatrices que permanecieron escondidas en las sombras de la traición. No te atrevas a juzgarme, Marina. No conoces ni la mitad de la historia, replicó Kira, sus ojos reflejaban la urgencia defensiva de una persona acorralada. ¿Crees que esta era inocente? Mintió tanto como yo. El choque verbal continuó, cada acusación desenterraba más secretos y creaba una red de traición aún más compleja. La atmósfera sombría del café, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en el escenario de un ajuste de cuentas largamente postergado. La decadencia moral que envolvía a Kira y Nikolai se convirtió en una sombra creciente que se proyectaba sobre las decisiones que tomaron para mantener la fachada de normalidad. El dilema moral, antes claro, ahora se disipó, sumiéndolos en una espiral de acciones impensables y de autodestrucción inminente. En las paredes descoloridas de su apartamento, los rastros de la vida que alguna vez conocieron se estaban desmoronando lentamente. Los retratos familiares, que alguna vez fueron símbolos de felicidad, ahora colgaban torcidos, haciendo eco de la distorsión de sus valores fundamentales. Estamos yendo demasiado lejos, Kira, expresó Nikolai en un susurro cargado de desesperación. Estas mentiras están erosionando nuestra moralidad y ya no podemos fingir que esto es normal. La habitación, que antes había sido escenario de risas y calidez familiar, se había convertido en un escenario oscuro para los conflictos internos de una pareja a la deriva. La tenue luz resaltaba las líneas de cansancio de sus rostros, reflejando el agotamiento que provenía no solo de las decisiones recientes, sino de las decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Kira, envuelta en un manto de culpa y desesperación, miró más allá de los muros que eran testigos de sus acciones cuestionables. Las palabras susurradas en la oscuridad de la noche tuvieron eco en los fantasmas del pasado mientras ella luchaba por reconciliar las decisiones que los habían llevado a este punto. No podemos seguir así. Nos estamos perdiendo, insistió Nikolai, y su voz resonó en los pasillos vacíos de su propia moralidad destrozada. La narrativa se desarrolla como un sombrío registro de decisiones tomadas bajo la presión de secretos enterrados. Diálogos llenos de desesperanza revelan no solo el declive moral de la pareja, sino también la lucha interna que enfrentan cuando se dan cuenta de que la delgada línea entre el bien y el mal se ha desvanecido. La atmósfera en el apartamento de Kira y Nikolai era espesa, cargada de la tensión de un inminente colapso emocional. Los muros parecieron encogerse, comprimiéndolos en un espacio asfixiante mientras la crisis que enfrentaban los empujaba más allá de sus límites emocionales. Nikolai, con ojos cansados y expresión llena de angustia, miraba a Kira como si buscara respuestas en lo más profundo de su alma. No podemos seguir así, dijo, su voz era un susurro áspero. El peso de este secreto nos está aplastando, Kira. Estamos al borde del abismo y no veo una salida. Kira, perdida en sus propios pensamientos oscuros, miró al vacío por un momento antes de responder. Lo sé, Nikolai. Siento como si estuviéramos en caída libre, sin nada a que aferrarnos. Pero no podemos deshacer lo que ya se ha hecho. La narración describe el apartamento como un entorno claustrofóbico, donde las sombras bailan en las paredes como testigos silenciosos de la crisis que se desarrolla. Las palabras de los personajes resuenan en este espacio asfixiado,
creando un ambiente lleno de desesperación. El diálogo entre Kira y Nikolai está impregnado de una sensación de resignación y de inevitabilidad del resultado. Las emociones, aunque no se expresan directamente, flotan en el aire como una espesa niebla, oscureciendo la visión de un futuro que alguna vez fue prometedor. A medida que se desarrolla la narrativa, la tensión aumenta, revelando no solo la fragilidad de su relación, sino también la carga insostenible que llevan. Los personajes se encuentran en una encrucijada, donde cada elección parece conducir a un resultado aún más oscuro. La desolación flotaba como una espesa niebla en el apartamento de Kira y Nikolai, una clara señal de que se estaban acercando al abismo en el que se habían convertido sus vidas. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando la oscuridad que impregnaba cada rincón del lugar que alguna vez fue acogedor. Nikolai miró fijamente a Kira, sus ojos reflejaban la tormenta interna que ambos enfrentaban. No podemos retrasar esto más, Kira. La verdad está frente a nosotros, esperando consumirnos. Ya no hay forma de escapar del abismo que hemos creado. La narración detalla el apartamento como un paisaje en ruinas, donde la decadencia moral y las mentiras han dejado marcas indelebles. El entorno refleja el estado emocional de los personajes, proporcionando un telón de fondo sombrío al inminente desenlace. Las palabras de Nikolai resuenan en el aire y lo cortan como un cuchillo afilado. La verdad, enterrada durante mucho tiempo bajo capas de engaño, esperaba su momento final. El lector siente la tensión que se genera, creando una atmósfera de suspenso y anticipación. Kira, mirando alrededor del apartamento que una vez había sido su refugio, suspiró profundamente. Tal vez es hora de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, Nikolai. Este abismo seguirá creciendo hasta que lo enfrentemos de frente. A medida que los personajes se acercan al inevitable enfrentamiento, la narrativa resalta la metáfora del abismo como una presencia imponente, lista para tragárselos. La sombra que se extiende sobre la escena de la desesperación es una representación gráfica del trágico destino que les espera. El crepúsculo de la conciencia envolvió a Kira y Nikolai como un manto de sombras, oscureciendo los límites morales que alguna vez fueron inquebrantables. En medio de este crepúsculo, la línea entre el bien y el mal se desdibujó, arrojándolos a un abismo moral del que no había retorno. Nikolai, al observar el reflejo de su rostro cansado en el espejo, pronunció palabras llenas de pesar. Kira, ya no sé quiénes somos. Cada mentira nos aleja más de la realidad. Estamos perdiendo no solo nuestra moralidad, sino también nuestra humanidad. La narrativa resalta la creciente desconexión de los personajes con sus propias identidades, resaltando la desintegración moral que los rodea. El lector es guiado a través de la agitación emocional de los protagonistas, sin dejar de ser consciente del peso de sus elecciones. Kira, sentada en el borde de la cama, miraba al vacío con los ojos vacíos. Nikolai, nos estamos hundiendo en un abismo sin fin. Cada paso que damos nos lleva a una oscuridad más profunda. ¿Podremos volver a encontrar la luz algún día? La narrativa crea un vínculo emocional entre los personajes y el lector, explorando la angustia y la búsqueda de redención. El crepúsculo de la conciencia se describe como un abismo sin fin, que proyecta una sombra constante sobre el destino de los protagonistas. Las noches se convirtieron en testigos mudos de la desesperación que invadía el apartamento. La fatalidad flotaba como una sombra constante, presagiando el trágico destino que aguardaba a Kira y Nikolai. La atmósfera melancólica y dramática se intensifica, preparando el escenario para acontecimientos posteriores. El apartamento, una cápsula asfixiante de mentiras, atestigua el deterioro moral de la pareja. Las paredes parecían cerrarse sobre Kira y Nikolai, confinándolos a un espacio cada vez más pequeño, simbolizando el inevitable acorralamiento de sus almas torturadas. Nikolai, con la voz llena de resignación, expresó su angustia. Kira, hemos llegado al punto sin retorno. Cada decisión que hemos tomado nos ha traído hasta aquí, y no veo una salida a este abismo que hemos cavado por nosotros mismos. La narrativa destaca la metáfora del abismo, destacando que las elecciones morales de los protagonistas los llevaron a una oscura encrucijada. La tensión es palpable, y el lector se pregunta si queda alguna esperanza para estas almas perdidas. Kira, mirando más allá de la ventana empañada, murmuró, Nikolai, estamos atrapados en nuestra propia trampa. Ya no puedo distinguir entre lo que es real y lo que es producto de nuestra imaginación retorcida por la culpa.
La narrativa profundiza en los rincones más oscuros de la mente de los personajes, explorando la pérdida de percepción de la realidad y la desintegración de su moral. La dualidad entre lo real y lo imaginario se convierte en un hilo conductor que alimenta la creciente angustia. La oscuridad que se cierne sobre el horizonte simboliza el cruel destino que aguarda a la pareja. El lector se ve inmerso en un entorno de desesperación, donde las elecciones pasadas determinan un futuro ineludible. El texto está lleno de melancolía, creando una atmósfera densa e introspectiva. La espesa noche envolvió el apartamento de Kira y Nikolai, creando un escenario oscuro para la resurrección de los fantasmas del pasado. Fragmentos de recuerdos enterrados bajo la falsedad comenzaron a emerger como espectros, cerniéndose sobre la afligida pareja. Kira, mirando las sombras danzantes en la pared, murmuró: Nikolai, ya no podemos huir de nuestro pasado. Nos alcanza como un espectro implacable. La narración destaca la metáfora del espectro, simbolizando el pasado que, como un fantasma, acecha a los personajes. La tensión aumenta a medida que las capas de engaño comienzan a desprenderse, revelando verdades que habían sido hábilmente ocultadas. Nikolai, con un profundo suspiro, respondió: Kira, la mentira que construimos se está desmoronando. Lo que descubramos podría cambiarlo todo. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias? La narrativa explora el dilema moral de los personajes ante la inminente revelación del pasado. La incertidumbre flota en el aire, añadiendo una capa adicional de angustia a la trama. A medida que emerge la verdad, salen a la luz viejos secretos familiares que se entrelazan con la tragedia actual de la pareja. Los personajes se ven obligados a afrontar no solo las consecuencias de sus elecciones recientes, sino también los legados del pasado que ahora se manifiestan como sombras no deseadas. Detalles del pasado arrojan luz sobre la complejidad de la trama, mostrando que la red de mentiras tejida por los protagonistas es más intrincada de lo imaginado. La narrativa oscila entre el oscuro presente y los recuerdos dolorosos, creando una atmósfera de melancolía y desesperación. La ciudad quedó sumida en la oscuridad, reflejo simbólico de la tensión que rodeaba a los protagonistas de esta compleja trama. Kira, inquieta, recibió una visita inesperada que cambiaría el trágico curso de su historia. El hermano perdido en la maraña de mentiras, entró en la habitación con una mirada que parecía descifrar la profundidad de los secretos allí enterrados. Kira, tenemos que hablar sobre lo que pasó. Sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginé que sería tan oscuro. La narrativa resalta el simbolismo de la oscuridad, reflejando la atmósfera pesada del momento. La entrada de estas representa la llegada de la verdad, iluminando los rincones más oscuros de la trama. Kira, con la voz temblorosa, respondió: no teníamos otra opción. Las mentiras nos han envuelto como una red y ahora no sabemos cómo escapar. A su vez, le dio una mirada penetrante que parecía trascender el presente. Kira, Nikolai, ¿creéis que podéis construir un futuro sobre las ruinas del pasado? Las mentiras solo posponen la inevitable caída. La conversación entre los personajes explora la dualidad entre el deseo de construir un futuro y la inevitabilidad de las consecuencias del pasado. La tensión dramática aumenta a medida que la última pieza del rompecabezas encaja, revelando una imagen aún más oscura de lo previsto. Mientras las palabras de estas flotan en el aire, los personajes se enfrentan a la encrucijada de continuar la farsa que crearon o afrontar las consecuencias de sus elecciones. El lector es guiado a través de una narrativa densa, envuelta en melancolía, con la sensación de que la tragedia alcanzará su inminente cima. La noche se llenó de suspenso cuando Marina, la hermana de entró en escena llevando consigo la verdad oculta. Su mirada perspicaz sondeó cada rincón de la habitación, como si pudiera sentir las mentiras que flotaban en el aire. Kira, Nikolai, ya no soportaré el peso de estas sombras. Ya sé lo que pasó, y tenéis que afrontar la verdad, proclamó Marina con voz profunda, resonando por la habitación como un veredicto ineludible. Las palabras de Marina actuaron como una espada afilada, cortando la espesa cortina de mentiras que envolvía a Kira y Nikolai. La narración resalta la intensidad del momento, utilizando la metáfora de la espada para transmitir la agudeza de la revelación inminente. Kira, con los ojos llorosos, murmuró: Marina, no sabíamos cómo terminaría esto. Se suponía que sería un escape momentáneo de nuestra realidad asfixiante. Marina, sin embargo, no se conmovió ante las lágrimas de Kira. Convertiste una simple mentira en una tragedia.
Estas no merecía este destino y ahora es el momento de afrontar las consecuencias. La interacción entre los personajes evoca una atmósfera llena de culpa y arrepentimiento. La verdad, finalmente expuesta, revela no solo la infidelidad, sino el alcance de los engaños que alimentaron este oscuro complot. La narrativa dramática sigue un tono melancólico, enfatizando el peso de las elecciones de los personajes. El lector se ve llevado a reflexionar sobre el amargo precio de las mentiras y el engaño, a medida que la historia llega a un punto crucial. La oscuridad envolvió a Nikolai, una sombra impenetrable que reflejaba la profundidad de su propia desgracia. La habitación quedó sumida en un silencio cargado, interrumpido solo por el eco del peso insostenible de las decisiones de Nikolai. ¿Cómo llegamos a este punto?, susurró Nikolai para sí mismo, mientras su mirada vagaba por los restos de lo que una vez había sido una vida de apariencias. La narrativa resalta la fragilidad del personaje, perdido en medio de la ruina moral que él mismo creó. Su esposa, Kira, lo miraba con ojos llenos de una mezcla de decepción y tristeza. Nikolai, destruiste todo lo que teníamos. Nuestra familia, nuestro honor, todo se desmoronó como arena entre tus dedos. La voz de Kira sonaba como una melodía oscura, haciendo eco del lamento de una unión ahora perdida. Nikolai, finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones, se encontró al borde de un abismo emocional. La decadencia moral que lo consumía se reveló como un espejo roto, reflejando a un hombre que apenas reconoció. La narrativa describe su angustia interna, utilizando metáforas para ilustrar la ruptura de su propia integridad. Me he convertido en un extraño para mí mismo, admitió Nikolai, con la voz temblorosa por el dolor del autoconocimiento. Cada paso que di hacia las mentiras nos alejó más de la luz. Ahora estoy atrapado en las sombras que creé. La escena se desarrolla como un drama oscuro, capturando la melancolía del momento. El lector es guiado a través de la intensidad emocional de Nikolai mientras se enfrenta no solo al juicio de Kira sino también a su propio descenso a la oscuridad moral. Kira se encontró inmersa en las sombras de sus propias mentiras, un laberinto de engaños que la llevaron a enfrentarse a la dura realidad de su existencia. La habitación, antes llena de promesas, era ahora un paisaje desolado que reflejaba el tumultuoso estado de su alma. ¿Cómo dejé que esto sucediera?, susurró Kira, sus palabras resonaron en la habitación vacía. El silencio respondió, un testigo mudo del colapso de una vida que de alguna manera había permitido que se desmoronara. La narración destaca la introspección de Kira, arrojando luz sobre los rincones oscuros de su conciencia. El lector se deja guiar por la complejidad emocional del personaje mientras comienza a enfrentar los fantasmas del pasado que la rodean. El viaje de redención de Kira comienza con una mirada crítica a sus propias decisiones. Cada mentira dicha, cada acto impulsivo, se alzaba ahora como una barrera impenetrable entre ella y la paz interior. La narrativa utiliza metáforas visuales para expresar el peso emocional que Kira lleva consigo. La voz del remordimiento susurró en sus oídos, recordándole los pecados que, como sombras, se cernían sobre su vida. Kira sabía que la expiación sería un camino arduo, lleno de desafíos y confrontaciones dolorosas. Ya no puedo huir de la verdad, declaró Kira, su voz resuelta pero llena de melancolía. Ha llegado el momento de afrontar las consecuencias de mis decisiones. El capítulo culmina cuando Kira decide enfrentar su pasado, un paso tentativo hacia la redención. El lector se queda con la sensación de que la protagonista está a punto de sumergirse en un océano de desafíos, mientras busca reconciliación y nueva luz en el oscuro horizonte de su vida. La promesa de continuación insinúa que el camino hacia la redención será tortuoso, con revelaciones inesperadas aguardando a Kira en su viaje para reconstruir lo que queda de su existencia. El destino, como un espectro insaciable, comenzó a desarrollar su trágico papel en las vidas de Kira y Nikolai. La pesada atmósfera presagiaba cambios irreversibles, ya que la pareja se vio envuelta en un torbellino de acontecimientos inesperados. La escena comienza con el persistente sonido de la lluvia golpeando las ventanas, haciendo eco de la agitación emocional que se avecina. Kira, sentada en el borde de la cama, observaba las gotas de agua que corrían por el cristal, una metáfora silenciosa de la inminente purificación o de la aflicción que se acercaba. No podemos escapar de las consecuencias, Nikolai, pronunció Kira, con la voz llena de resignación. El destino nos está cobrando por las mentiras que hemos construido. Nikolai, que alguna vez fue firme en sus decisiones dudosas, ahora se encontró enfrentado a un mundo que se estaba desmoronando a su alrededor. ¿Qué hicimos?, murmuró,
más para sí mismo que para Kira, mientras enfrentaba la cruel realidad de sus decisiones. La narrativa utiliza un diálogo lleno de tensión para explorar el creciente abismo entre los personajes principales. Las palabras, como cuchillos afilados, atravesaron la habitación, exponiendo la fragilidad de una relación que alguna vez pareció inquebrantable. La venganza del destino se manifiesta en giros inesperados. Una llamada telefónica, una carta, cada elemento contribuye a la complejidad de la trama, aumentando la intensidad emocional. Los personajes se enfrentan a verdades dolorosas que amenazan con desmantelar lo que queda de sus vidas. El capítulo avanza a un ritmo melancólico, con la narrativa ahondando en las profundidades del dilema moral de Kira y Nikolai. Cada página gira como una ruleta rusa, apuntando a un destino incierto y oscuro. El silencio, como una sombra imperturbable, cayó sobre Kira y Nikolai, envolviéndolos en un manto de desolación. Reinaba la quietud, perturbada solo por el ocasional susurro de las hojas y el eco lejano de un corazón roto. En la penumbra de la habitación, Kira y Nikolai afrontaron la triste realidad de sus elecciones. La habitación, una vez llena del murmullo de secretos susurrados y promesas traicioneras, se convirtió en una cámara de eco de la desolación que se avecinaba. ¿Cómo llegamos a este punto?, preguntó Kira, su voz era un susurro que se perdía en el vacío de la habitación. Nikolai, con los ojos cansados y el alma atribulada, permaneció en silencio, incapaz de articular la respuesta a la pregunta que se cernía sobre ellos como una sentencia irrevocable. La narrativa profundiza en los pensamientos y diálogos internos de los protagonistas, explorando las profundidades de la angustia que ahora impregna cada aliento. Las palabras se fragmentan, como los restos de un naufragio emocional, reflejando la paulatina desintegración de sus vidas. El silencio es un personaje en sí mismo, un testimonio mudo del colapso de una unión que alguna vez fue prometedora. Cada pausa, cada vacilación, sirve como un doloroso recordatorio de las verdades y mentiras no dichas que se han acumulado. Las páginas se desarrollan como un lamento lúgubre, describiendo el viaje de Kira y Nikolai en la encrucijada de sus propias decisiones. La desolación, como una marea creciente, amenaza con envolverlos mientras contemplan el abismo que se ensancha ante ellos. Cayó la noche y envolvió en una oscuridad lúgubre la escena final de la tragedia de Kira y Nikolai. El eco de decisiones pasadas resonó como un lamento triste, mientras ambos se preparaban para el último baile de mentiras. El salón de baile, una metáfora de las vidas de Kira y Nikolai, estaba adornado con sombras danzantes que susurraban secretos enterrados hacía mucho tiempo. Revelaciones largamente esperadas acechaban en los rincones, listas para desarrollarse como una sinfonía de desesperación. Kira, envuelta en un vestido que reflejaba la melancolía de su alma, se enfrentó a Nikolai en la pista de baile. Sus ojos, antes llenos de promesas vacías, ahora cargaban con el peso del arrepentimiento. El baile comenzó como la última exhibición de una farsa que se había prolongado demasiado. «Hemos llegado al final», no, murmuró Kira, las palabras flotando en el aire como copos de nieve a punto de derretirse. Nikolai, mudo, asintió, sus ojos expresaban una mezcla de culpa y resignación. La narrativa profundiza en un intenso diálogo, con Kira y Nikolai afrontando cada mentira, cada elección que los llevó al inevitable precipicio. La revelación de verdades enterradas, olvidadas hace mucho tiempo, resuena en la sala vacía como un juicio final. La melancolía es palpable, entrelazada con palabras no dichas y gestos desesperados. El escritor pinta un cuadro vívido del último baile, donde la mentira y la verdad se entrelazan en una coreografía de tragedia. La tensión alcanza su punto máximo a medida que se desvelan las revelaciones, cada pieza del rompecabezas encaja en su lugar para formar una imagen devastadora. El destino, como maestro despiadado, conduce a los protagonistas al inevitable epílogo de sus torturadas vidas. Al final, Kira y Nikolai están inmersos en la desolación de la cruda verdad, con sus almas despojadas de todas las mentiras que los sustentaban.